Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Yo soy Álvaro Morales. Dionisio Roberto, el profesor Mario Carrillo, Adalberto Franco y mi compadre Héctor Huerta. Saludos y buenas noches. Tengan todos ustedes. Casi todos. Hoy podía ser un día perfecto. Las Chivas perdieron el liderato, Cruz Azul después los mandaba al tercer lugar y solo faltaba que América ganara. Pero ¿sabe qué? Profesor Giargini, gracias, renuncie ya no le da. Profesor, lo de hoy es una maldita vergüenza, perdiendo todos la estabilidad emocional. El Piojo perdía la estabilidad emocional, el Piojo Herrera perdía la estabilidad emocional, pero se ganaba. Este equipo no da más, estos jugadores y cuerpo técnico. Esto no es Chivas. Aquí tienen que salir a pedir perdón. Hoy tendrían que ir todos los jugadores a la conferencia de prensa con Giargini, estar detrás de él y pedirle perdón a la afición, al sagrado americanismo, al único ente exigente. Estos son unos farsantes. Este equipo es una copia chafa, barata, clon, pirata de lo que fue el tricampeón del fútbol mexicano. Espérame tantito, espérate, yo te mando, tranquilo. Esto fue una porquería, es el peor partido en la historia de la era Giargini. El peor partido. Lima entra, se hace expulsar, Reyes comete un error, Dávila habilita en el segundo gol, por Dios, meten el 2-1 y luego reacciona Tigres. Carajo, ¿en qué están? Están aburguesados desde la final contra Toluca, que digo, los acuchillaron en 2 ocasiones, no digo que no. Todos, pidan perdón, o ¿saben qué? Lárguense, señora Azcárraga, como decía una campaña de su televisora, ¿usted tiene el valor o le vale? ¿A usted le duele esto o no? Para tantos problemas que tiene usted ahorita con el tema político, el estadio, la FIFA, lo social, lo entiendo, pero mire, qué jodido anda el máximo ganador de Liga, de Copa y de CONCACAF. Profesor Mario Carrillo, ¿qué le pareció el partido? Me espantaste, compadre. Me emocioné. Me cimbré con tus palabras, pero veamos. ¿Por qué golean al América? El América el día de hoy, empezando por Reyes, viene de un desconcierto. No es pretexto, pero te lo voy a decir. Este desconcierto es porque acaba de jugar el miércoles. No tiene recuperación, no tiene descanso, no tiene absolutamente nada que hacer y errores mentales en la tarde en Toluca. Hubo 3 o 4 jugadores o 5 seleccionados que tenían que haber sido expulsados, tuvieron una mala actuación, no tuvieron descanso. En verdad, el partido entre semana le afectó a este jugador, que por ahí empezó la debacle y después Mira, la el pase de América Malagón. es un desastre. Brian descontaba. Pero luego Fue un golazo. Simplemente el brasileño no sabe dónde pararse, no sabe dónde recibir la pelota. En la derecha, el lateral derecho más o menos cumple. Violante no desborda a nadie. Nadie. Equipo está en formación, necesita formarse. Adalberto Franco, ¿por qué difieres o concuerdas con el profesor Mario Carrillo? No, de acuerdo, ¿cómo están? Buenas noches. Fue un paseo por parte de los Tigres. A la América le faltó actitud, a la América le faltó orden, a la América le faltó carácter, a la América le faltó humildad, hablando de la burguesía de la que hacía referencia. Fue un auténtico paseo, y ni siquiera tanto por lo que te hizo Tigres, sino por lo que deja de hacer América, entendiendo que ese penal te condiciona mucho en el arranque del partido, ¿no? Dionisio Roberto, Sí. hoy, ¿quién es el culpable de esta maldita derrota? Todos, incluido ¿En qué Giargini, ¿no? ¿En qué orden? Bueno, Giargini es el técnico, es el que pone la alineación titular y ¿Se equivoca en la alineación titular?
cuando te recibes un gol a los 30 segundos, ¿no? O a los 3 minutos, porque se marca el penal, pues de pronto no te da tiempo de establecer y juzgar bien qué tanto en la alineación titular, porque uno pensaría, bueno, si ya sabía que este Tigres, con ese dinamismo que iba a tener en la media cancha, y lo veníamos hablando a lo largo de la semana, con el tema de Bruneta, con el tema de Gorriarán, y ya vemos o hemos visto que hay ciertos partidos en los que Dourado y Jonathan se complementan y se ven bien, pero hay otros partidos, como el de hoy, en donde al principio da la impresión de que o era Dourado o era Jonathan, pero no los dos. Ahí tenía que meterle a alguien más que fuera... Pero eso ya tiene rato, ¿eh? Bueno, pero... No lo entiende. Y no lo entiende. Pero además, si le agregas el tema de Veiga, que viene, es de esos jugadores que tiene un ritmo de juego semilento, pues el equipo desde la media cancha se termina alentando aún más. Pero yo te lo dije el otro día, cuando tú decías y tirabas cohetes y caíste en el triunfalismo de que porque el América había goleado al Puebla 4-0, yo te dije, no, tranquilo, con este América hay que ir partido a partido. Este América es una incertidumbre. Entonces, entonces tampoco entramos en el catastrofismo. A ver, hoy lo de hoy fue vergonzoso. Ajá. ¿Entramos en el catastrofismo o no? ¿Y qué te incluye para ti el catastrofismo? ¿Qué te incluye? ¿Que se vaya el técnico? ¿Que se vayan a la banca 3, 4 jugadores porque no están dando el ancho? ¿Qué es lo que incluye? ¿Tú tienes memoria? ¿Tú tienes memoria? La que me conviene, sí. Okay. Ya no le digas nada. Ya respondió muy bien, ya no le digas nada. Quiero recordarte que había un América campeón con un joven auxiliar, bueno, el joven no tanto, pero con un auxiliar que le dieron la oportunidad y que llegó a sumar 42 partidos sin perder. Que incluso fue Atlético Nacional a Colombia y ganó. Le dieron la oportunidad. A ese América lo hizo campeón y lo hizo campeón de campeones. Iba ganando una semifinal contra Tigres, si mal no recuerdo, 3-1. Campeón, todo estaba bien. Y pierde el partido y lo eliminan. El de vuelta. Sí, el de vuelta. Y lo echan. Porque en América, a diferencia de lo que tú has sostenido, y entiéndelo, no hay crédito. No existe el crédito. Pero estamos hablando, aquel era un partido de semifinal. Era un partido de ida y vuelta. Y ese este es de temporada regular. Carrillo. Lo echaron y esa derrota lo mandaron hasta el hospital. ¿Tú dices que en América no hay crédito? No hay crédito. Pero hay el viejo americanismo. No, te estoy preguntando. No hay. ¿No hay? Pero, ¿Y entonces el tiempo que está viviendo esta temporada, Jardine, qué es? No, ya lleva de extra, hermano, extra. Desde el año pasado, yo te lo he dicho. Pero sí sigue en el puesto. Pues ahí está todavía. ¿No que no hay crédito? No hay crédito. No debería de haber crédito. No debería. No debería de haber crédito. No debería haber crédito. Compadre, solo falta que América pierda el 4 de marzo contra Juárez, el 8 de marzo contra Querétaro y el 15 de marzo contra Mazatlán. Que un borracho les vomite y que un perro, pues ya sabes. ¿Por qué pierde el América hoy? ¿Cuál es el balance crítico que haces del partido de hoy contra Tigres? Que además, los Tigres eran hijos de América, han sido hijos de América. Hoy no. Una sola derrota de América en los últimos 16 partidos llegando a este compromiso. Sí, hoy no. Hoy fue desde el principio muy superior el equipo de Tigres. Y ¿sabes qué? También un error de un seleccionado nacional mundialista casi, como Israel Reyes, empezando el partido, te marca una diferencia importante. Es un error mental. Y mental, lo comentaba ubicación, Ledesma, por detrás la barrida. Segundo 40 hizo lo mismo. En Toluca. Claro, jugaron la el camiseta, miércoles. claro. Eso les quería decir a mis compañeros. Sí, afecta, ¿cómo no? Por supuesto. Claro que afecta. Toda la delantera del Guadalajara estaban perdidos. Pero qué bueno que pasó también acá con América, porque si no hubiera pasado, hubiéramos hablado de pretextos y de excusas y demás, ¿no? O sea, alguien que está muy molesto con lo que la selección está jugando, que es el Turco Mohamed, en su equipo cumple otra vez. Vuelve a ganar hoy. Vuelve a ganar, era un partido pero importante. Espérame, futbolísticamente fue superado, Héctor. Superado, pero ganó con los suplentes fue superado. Sí, pero bueno, perdón. Me metí en tu apreciación, discúlpame. No te preocupes, Mario, todos lo hacen. Pero sí, la cuestión es que, y ya estoy acostumbrado además, no pasa nada. Ya no, me da lo mismo. Están muy tristes esta noche. Están muy lastimados. Yo no soy entrenador. Tú no puedes tener a Bruneta en la banca. O sea, esto es una barbaridad, es una tontería, es una insensatez de tu parte. 2 partidos anteriores en la banca Bruneta perdió Tigres.
hoy en la cancha, gana Tigres 2 goles de Bruneta. No puede ser. A ver, O sea, Tigres rompió una racha de 7 derrotas consecutivas Contra el América. contra el Contra el América. América, sí. O sea, Tigres rompió una racha de 7 derrotas Y 2 como derrotas visitante, seguidas en el torneo. Como visitante. Tigres no le anotaba 4 goles de visitante al América desde el 2005. Pero- ¿21 años? Pero, no. pero también, Sí, 21 años, ¿no? Sí, 2005. también esos 10 hasta el día de hoy. esos 10 puntos con lo que llega Tigres, no es que fuera la realidad de funcionamiento. No, habían perdido contra Pumas, habían perdido Pues, contra Cruz está bien, Azul, no habían era la perdido contra realidad, Pachuca. no era la realidad de funcionamiento. Yo te lo dije a lo largo de la semana. Tigres ha sido más consistente y regular en su funcionamiento. Que hubo partidos que no se le dieron, como ese que pierde contra Pumas sobre todo. Después, cuando era mejor que Pachuca, pues le expulsan a uno y Pachuca aprovecha y le termina dando la vuelta. Pero no había dejado que desear Tigres en su funcionamiento. En cambio, América sí habíamos visto que había dejado que desear. Hay que recordar el clásico, hay que recordar este partido, hay que recordar contra Pachuca, que fueron derrotas todos. Entonces, que este Tigres, ojo, porque podía llevarse hasta la victoria y se lo terminó llevando. Y 4-1 por goleada. No hay manera de defender lo que está haciendo Ok, América. oye, después de esto, ¿tú le das más crédito a Giardini? ¿Lo corres? Yo sí, ¿tú? Lo corres y metes aquí al Piojo Herrera, ¿no? Sí, tú. Que es el que estás promoviendo. Así es, tú. No, eres promotor del Piojo Y tú Herrera. del Tigre Gareca, pero eso No, no, va a no, llegar. no, yo no he hablado ni del Tigre Gareca, tiene meses, Sí. meses Sí. del Tigre. Es más, estamos peleados él y yo, por eso ya no lo represento. Oye, nos estamos llenando en la mesa de promotores. No, pues, entrenadores, ya. Compadre, todo el mundo lo hacía. Oye, nosotros por diversión. No, no, A ver, no. A mí- Tú sostienes a no, Giardini. yo lo mando a llamar y le digo. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. Eso dijiste al principio del torneo. Eso dijiste Otra el vez, y te voy a decir pasado. por qué lo mando a ¿Otra llamar. vez? Porque al principio del torneo no tenía los refuerzos que él aparentemente había ¡Ya los tiene! A eso voy. ¿Qué es lo que te pasa, André? Ya te di lo que querías. Ya se fue alguien del cuerpo directivo. Te traje los refuerzos que querías. O levantamos, o de plano, se me hace que habrá medidas. A ver, más, dime una cosa, a ver. tajantes. Si pierde contra Juárez, Aunque Mario, mira, haga esa cara como riéndose de nosotros. Míralo. Como riendo, no se está riendo, o sea, es como si se riendo. estuviera... No está riendo, se está carcajeando. ya. ¿Qué es peor? profesor, Estoy disfrutando. si a usted le pasaba esto en América, ¿lo hubiera sostenido o lo hubiera echado? No, más. Voy a hablar de mí. A mí me pasó esto y me echaron. ¿Lo echaron? Pero era una semifinal y un ida y vuelta. Es más grave todo. Pero mire, yo vi en este partido, Adalberto, falta de actitud de los jugadores. Sí, yo también. Falta de actitud. En el del profesor Mario Carrillo lo que vi fue exceso de confianza. Son dos cosas distintas. Exceso de confianza y falta de actitud. ¿Coincides con eso? Sí, y agregaría falta de entendimiento también. Yo no vi transiciones, yo no vi recorridos, yo no vi actitud, o sea, son muchas cosas, no nada más es un tema... Tírasela a como dice- Brian y a ver qué hace, ¿no? No, pero no nada más dio ni los... Y Brian Llámalos estaba y frustrado. grítalos y regáñalos, Brian, y no nada más Dávila, es eso. Violante. Hoy se vio un equipo poco trabajado, no El digo que no brasilero, trabaje Jardine. Veiga. Hoy vi un equipo que verdaderamente no se entendía, o sea, muy perdido a lo que nos había ofrecido. Y luego decías al inicio del programa en tu monólogo, y tienes razón, porque decías... Este equipo parece, ¿qué decías? La versión pirata y demás. Sí. Pero la versión pirata de ellos mismos, porque muchos de ellos fueron tricampeones. O sea, es increíble que en tan poco tiempo se les haya borrado el cassette, se les haya borrado la memoria de lo que hacían hace no mucho tiempo. Y ahí sí creo que tiene mucho que ver el trabajo del técnico. ¿Qué está pasando como para que todos esos futbolistas tengan este tipo de actitudes? ¿Es momento de que Giardini dé un paso al costado? Yo para mí que el América ya tendría que ser más severo con él, en el diagnóstico. ¿Va a dar o no va a dar el equipo? Porque ya le trajeron lo que quisieron, pero lo trajeron además tarde, hay que decirlo, no llegaron al inicio del torneo. 3 brasileños, no. Hasta que corrieron al que se interponía entre los jugadores que él quería y lo que la directiva quería, hasta entonces. Y ahora echar a funcionar ese equipo, lo que vimos hoy de Lima, esta entrada que hizo por detrás, que lo Y expulsan, recién entrado, ¿eh? recién entrado, lo que hemos visto de Violante, lo que vemos del Pantera Zúñiga, lo que ¿Fila esos tres en fila? Ok. Sí. ¿Y tú? Ya lo dejo, ya 3 en fila más. Ya estamos hablando. Jornada número 8. Y 3 en fila más son 11, ya lo dejo. Pero esos, Profesor, ¿usted? pero esos 3 partidos Yo va a ganar sin 9 comentario. puntos. Sí, ¿está listo ya para tomar a la Son América? equipos de Cualquier segunda división. Sin comentarios. Perfecto. Ay, yo pensé que sí estaba. Alobricio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Y todavía le expulsan a un jugador de la América? El árbitro fue Jorge Abraham Camacho Peregrina. Es un árbitro ya con gafete de FIFA, sin embargo no se ha consolidado como un árbitro de jerarquía. Hoy tenía una gran oportunidad. Creo que iba muy bien, creo que no influye en el resultado del partido finalmente. Y iba muy bien y de repente se le desordenó mucho el partido. Tiene que analizar con sus instructores qué fue lo que pasó, en qué momento y qué tanta responsabilidad tiene él, ¿no? Pero traemos aquí un par de jugadas, sobre todo la del penal. Me interesa destacar una situación importante. Reyes le pone esta clase de patada a Correa y discutían, ¿es adentro o es afuera? Desde el punto de vista reglamentario es lo mismo. Mientras el balón esté dentro del terreno de juego, ya no importa si la falta es dentro de la cancha o fuera de la cancha. Atención, esto no ha sido siempre así. Antes tenía que estar adentro de la cancha las faltas y tenía que estar adentro del balón. Hace unos años, no muchos, cambió esta situación. Entonces, como el balón estaba adentro del campo y la patada no me interesa saber si fue dentro o fuera, está bien sancionado. Y esta entrada bien sancionada, pues encaminó a los Tigres a la victoria, ¿no? Y también de esas cuestiones curiosas que nos gusta traer a nosotros, este es un análisis nada más de 15 minutos del partido. Como el minuto 30-31 amonestan a Lainez, ¿y a quién creen que le da? Pues le da un pisotón a Dávila. Y después viene esta otra acción con un jugador de Tigres, ¿y a quién le está dando? Angulo. Pues Angulo, exactamente, le está dando a Dávila. Y luego Loroña, ¿a quién creen que le da? Pues a Dávila. Y luego, ¿quieren más? Pues también Gorriorencillo, le da otra más, ¿no? Entonces en 15 minutos le meten 4 panes a un solo jugador. Y no sé si traemos la expulsión de Lima, traemos la de Lima, pienso que es irrefutable, aunque toca la pelota, pues se lanza de la tercera cuerda, pidiendo a gritos que lo expulsen. Tocó el balón. Para aquellos que piden que tocó el balón y que es injusta, pues que la reclame el América, a ver si se la quitan. Yo creo que no se la van a quitar. Pero es que si toca el balón, No, pero si se lanza Atrás, así, por no detrás, importa. ellos dicen que... Con las dos piernas de frente. Yo pienso que reúne todas las Condiciones. para irse, ¿sí? Pero los que piensan que al tocar el balón lo exime de la expulsión, les digo pues que se queje el América. Bueno, si se quiere quejar, que se queje con Correa primero. Y luego que se queje en la comisión disciplinaria y a ver si le quitan el castigo, ¿no? perfecto, Lalo, volvemos contigo en un momento más. Avíseme cuando esté León Lecanda también. Pausa y venimos con más. Tenemos que hablar de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Perdieron ya el liderato. Golpe de realidad, pero pues han de estar cancelados ahorita de noche. ¿León Lecanda? El América también. ¿Viste? ¿Breaking news o algo? No. Franco. Te urgías como un salvavidas eso para ti, Hoy ¿no? venía dispuesta a darte Un con tanque de todo. oxígeno y se te acabaron las Y ganas. voy a ser considerado contigo por lo del América también. Ya, ¿Por qué Lalo. pierden tu Chivas? Segunda derrota consecutiva. ¿Qué le pasó? Primeros 20 minutos tremendos por parte del Toluca. De verdad que Mohamed a esto le sabe y le sabe muchísimo. Entendió que tenía que presionar, a mi entender, ¿Cómo los asfixiaban? la salida, pero sobre todo asfixiando los espacios que había Campillo. entre Romo y Campillo y entre Romo y José Castillo. No, lo de Castillo. Este es un golazo por parte del Toluca. Insisto, fueron 20 minutos fenomenales. El penal condiciona mucho, sobre todo en temas de... Es una estupidez de Ledesma. Es un error de Ledesma. Y luego hay 2 goles bien anulados, los dos están en posición fuera de juego por parte de Armando González. Hasta eso le aprendió Armando al Chicharito, ¿no? Están fuera de lugar. A meter goles en fuera de lugar. No entendí el chiste medio de Ahorita broma. metió más en fuera de lugar que el legal. Por eso. Dice, pero no caíste en él. Bueno, se me hizo muy mala. Pero algo que me sorprendió es la falta de conexión entre los futbolistas del Guadalajara. No crearon nada. No, estuve en el estadio y veía cómo entre ellos se reclamaban porque no se entendían. Vas tú, voy yo, imprecisiones, pero todas las que quieras al momento de Está hacer el pases Marín. cortos, sí, increíble. No fue para nada un buen partido de Guadalajara. Me hizo recordar la primera etapa de Milito cuando llegaba, tenía ganas y demás, pero cometían muchos errores el torneo pasado. Es una mala noche y creo que hasta ahí con Chivas, ¿eh? Tampoco exagero. Sí. Con respecto a esto de la selección que declaré esta semana, solamente lo único que dije es que si van a estar 40 días concentrados, ¿por qué tantos partidos amistosos? Que pueden jugar esos partidos en los 40 días. Después hizo una bola y cambian las declaraciones, pero yo dije que si hay 40 días antes, ¿por qué tantos partidos, tanta carga para estos jugadores, no? Corriendo el riesgo de que hoy en menos de 48 horas jugaron 7 jugadores o 8 del partido del miércoles, llegando al límite. Jesús llegó al límite. Entonces, eso nada más. Creemos que si se van a ir 40 días, es mejor hacer este tipo de partidos con equipo descansado. Pero bueno,
Eso es mi opinión y la externo, nada más. Otros piensan lo mismo y no lo dicen. Seguramente habrá que hacer estudios. La lesión, por lo que nos comentó, no es en exactamente el mismo lugar donde se produjo la primera lesión, hace algunas semanas atrás. Y habrá que ver cuál es su evolución. Sin duda que el rival nos superó y si bien ese penal temprano te puede dejar algo tocado, quedaba mucho partido por delante para hacer un partido superior que hicimos hoy, ¿no? Bueno, el primer tiempo fue malo, el comienzo del primer tiempo aún peor. Marcaron la diferencia y después contra semejante equipo es complicado. Claro, no es lo mismo que los jugadores de Chivas jueguen contra Islandia, que ni siquiera trae ritmo en la actividad, que jueguen contra el bicampeón. Compadre, ¿Qué pasó, compadre? ¿qué te parece la estupidez de Ledesma jalando la camiseta para un penal? Al minuto 1. Sí, Bienvenidos a ESPN Latinoamérica. El miércoles- ¿Qué te parece lo de Ledesma? Contra Islandia, muy bien. Y luego acá jalando la camiseta. el miércoles ya lo poníamos en el Mundial Claro. y hoy sí se Es para trata, que esté fuera. y hoy sí se trata de defender bien. Hoy es para que esté No, fuera. no, hoy sí se trata de defender bien. Esta es una muestra de que no es muy bueno. No le sabe. No le sabe. Le sabe mucho más hacia adelante que hacia Sí. Y ya lo había dicho ¿Lo ayer. vas a defender? O sea, por el penal, ¿no? Nada más voy a Por el decir penal. algo. Entonces Reyes tampoco, ¿no? O sea, bajo el mismo Nada más le iba a criterio, decir algo. lo que dice Héctor y lo que Compañero. dices tú, tampoco Reyes Así pudiera estar es en el la Mundial. exigencia O sea, Reyes de la América. Por eso, Reyes tampoco puede ir al Lo Mundial. de Reyes es una Es estupidez. una pregunta, Por ¿eh? favor. Lo de Reyes sí, te voy a decir por qué. Porque ha demostrado que puede ser central o lateral en la selección. Mario- Este muchacho. Señores, Mario los va a poner en orden. Sí, iba a comentar. Dejen hablar a Mario. Cuando hace un Yo partido, sé lo que se siente. dejen la hablar a selección nacional el miércoles, donde toda la delantera del Guadalajara jugó, donde Ledesma jugó muy bien, Contra donde Islandia. Marcel jugó muy bien, Uy. donde Reyes jugó muy bien, no los puedes meter a jugar el sábado. Por favor, no pueden, no tienen recuperación, no descansan. Sí, pero- Mentalmente están cansados. Los dos jugadores, el del América y el de Lucas, si lo hizo Guadalajara, Pero eran al 7, minuto Mario, 1 titulares. hicieron un penal. Pero ¿cómo no vas a meter a 7 titulares? O sea, porque juegan a media vete a- semana con selección 7. Correcto. ¿Viste el ¿Mandas a error toda la banca o de cómo? Ledesma? Es un error mental, emocional. Déjate, Lo Ledesma. descansaron. Campillo, Estoy ¿quién de les dijo que acuerdo. puede Bueno, jugar en sácale, primera mete división? a otro. Solo sus amigos. Por lo de menos- Campillo que juega en primera división. Por lo menos el turco metió a otros jugadores. Ok, dejó a Gallardo, dejó a Marcel, dejó a Heriberto fuera, que No. estaba nervioso en la selección. Ahora lo dejó fuera. Pero Gallardo y Marcel jugaron de arranque. Por eso, Arranque. pero Guadalajara fue toda la delantera. No vas a fue comparar a Ledesma. Gallardo y a Marcel Y luego- con lo que Chivas No, prestó. no vas a comparar con dos todo con y no dos. los vas eso, a por no vas a meter a comparar la Romo, calidad de unos contra por otros. meter a Romo, mete a Gutiérrez de volante, es decir, también él. O sea- Todo el medio campo de Guadalajara fue otro. No sé si ya te Te enteraste. hablé por teléfono para lo del Oso González, pero no me El Oso contestaste el González, teléfono. por Tengo Dios, lo que bloqueado. perdía. Campillo, por Dios. No sé si ya te enteraste que cayeron a tercer lugar. Sí. Ya te enteraste que perdieron el liderato. Y están lejísimos a un punto de líder Cruz Azul. Sí, ya, no sé si ya, Lejísimos, y ya, y lejísimos. contra el Atlas hasta van a ser goleados, ¿eh? Siempre dices eso y Hasta van nunca a ser pasan goleados. tus amenazas. Bueno, nada más te digo que siempre que lo pronostico, sucede y no han ganado los últimos 6 partidos contra el Atlas. No, lo cierto es que cuando el Guadalajara jugó contra equipos así medianones, incluido el América, Claro, podía. cuando se enfrenta ya a los de veras, a Ya no Cruz Azul y puede. a Toluca, ha perdido, No le da. ha perdido los dos. Puede competir. Hoy quizás no compitió. pero perdió la los vez dos. pasada con Cruz Azul compitió. Perdió los dos. Pero al final, no, y la semana pasada, pero al final, justamente esa pizca de calidad que tienen tanto Toluca como Cruz Azul Se aflora. por encima de los del plantel de Guadalajara, termina aflorando y termina decantando y marcando la diferencia, inclinando la balanza. Mauricio, ¿qué hizo Efraín Álvarez hoy y el Piojo? ¿Qué hicieron los cracks, los titanes, los wow, los no plus ultra? ¿Qué hicieron hoy? Pues nada. Nada. Prácticamente, ¿no? En el segundo tiempo, Guadalajara reacciona, pero no le alcanza. Ah, no. Entra Camberitos que Por entra eso. sobre revolución. A ver, reacciona, Guadalajara no le alcanza, entendiendo Pero es como- también algunos es como apuros mosca que tuvo. topándose con la pared, Algunos Camberitos. apuros que tuvo Toluca, pero también Toluca termina de manejar el partido. A ver, a como Guadalajara pudo haber metido uno, también Toluca pudo haber metido otros dos. Fácil, fácil. Dime una cosa, Adalberto, y esto sí Hasta lo voy a dos. decir en pro. A ver. Fíjate, a mí el muchacho Brian Gutiérrez no me desagrada. Juega con ganas, con entusiasmo. Solo que tengo una dudísima.
¿Por qué dejó de ser titular en Chivas? Empezó siendo titular. Sí. Y luego, ¿por qué dejó de ser titular? Por una de decisión la técnica selección por parte de... Que tú ¿Le estás de funcionó- acuerdo con ella. ¿Le funcionó cuando dejó de ser titular? ¿Cuándo dejó de ser ¿Cómo dejas a Brian No, no, afuera? Pero le funcionó. Momentáneamente sí, con el bueno, oso. Resolvió, claro. ¿Cómo perdió la acá titularidad? no pasa por Brian. Acá Sí, no. sí pasa que fue el único que creó algo. No, a ver, entró y también impreciso, ¿eh? Tampoco fue su mejor noche. Tiene una buena cadencia, tiene una buena conducción. A mí lo que me sorprendió es que Romo todavía no estaba al 100%. Ya se lesionó. Y Milito lo manda de titular junto con Campillo y junto con Castillo. Y manda al medio campo a Dani Aguirre, que muchos decían, ¿cómo en el medio campo? Espérame, Dani Aguirre jugó muchísimo volante, tiempo de volante. Fue de hecho Milito el que lo habilitó puso como como central. defensa. Oye, el Fue él. muchacho Díaz, el volante por izquierda. Muy bien, Sí, muy Díaz bien. Bryant. Los destrozó. Sí, los 20, Los evidenció. 20 minutos. O sea, Jugador de segunda división que Perdón. lo trajo Sí. el turco Mohamed, ¿eh? O sea, los evidenció un muchacho que venía de expansión. Bueno, Lo bien, que tocaba, bien, sí. Lo que no pudo hacer Henry y Brian, sí, lo hizo este muchacho. todo lo que tú defendías a Campillo. Dale un aplauso porque secó a la peor versión de Henry Martín. Porque secó a la peor versión de Henry Martín y las Chivas no pudieron golear a la peor versión del América. O sea, Tigres les mete 4 y Chivas solamente les mete 1. O sea, lo de Brian al principio, por Dios, ese muchacho. Por Dios, el oso hoy. No. Entra el muchacho Sandoval. Ese muchacho, ¿por qué le permitieron regresar o estar en Chivas? O sea, Brian, fíjate, no me pongo el muchacho Pero Brian. ¿cómo, por qué? O sea, ¿a qué te refieres? ¿O por qué no? No, porque Porque a él es le gusta malito. Brian. ¿Eh? No dijiste que te gusta Brian No, Gutiérrez. Sandoval, dije. Sandoval. ¿O te- No, ¿Qué te el parece? tor- el ¿Qué te torneo parecieron pasado los fue cambios? el torneo- Era titular, ¿no? Fue titular, maestro. Titular casi todo el torneo. Y lo hizo ¿Quién? bien. Sí. Santiago Sandoval. Sí, y luego. ¿Cómo y luego? El torneo pasado fue titular todo el ¿Qué torneo. pasó? Qué bueno y Camberos era titular, ¿te acuerdas? no, hace dos hace torneos. mucho. Hace Era dos titular. torneos. Y luego, y Gutiérrez era titular al principio del torneo. Dejas Y hacerle luego, una pregunta. A mí lo que se me hace Ahora, sospechoso si es que quieres- Dionisio no opine de Chivas. Si quieres hacer sentir mal a Adalito No, porque por la vas a derrota sentir hoy de Guadalajara, te voy a decir una cosa. Nada que ver con la derrota del América. No, O sea, lo de Guadalajara, no, lo del América fue peor. Lo de Guadalajara fue decente. Si tratas, hay derrotas decentes. Si tratas de no, decente me refiero en su tema de funcionamiento, de que no le pasaron por encima. Es más humillante No le- lo del América. Lo del América fue más Sí, humillante. lo de Guadalajara no lo fue golearon. muy mal partido. Por El eso te América digo. fue un festín. Entonces, si lo quieres ¿Puedo hacer hacer sentir una mal pregunta a la rápido? afición de Chivas y aquí a Adalito, Pedita. no tienes hoy, argumento. hoy con estos espacios de los que yo hacía referencia, que noté entre Castillo, Romo y Sí. Campillo, bien aprovechados o generados por Toluca, ¿no sería momento, Mario, que de pronto Milito diga quizás y Romo, por lo que ha hecho? Que yo hacía referencia, que noté entre Castillo, Romo y Sí. Campillo, bien aprovechados o generados por Toluca, ¿no sería momento, Mario, que de pronto Milito diga quizás y Romo? Bien colocado, dejándose influenciar por los jugadores del Toluca. Sí. ¿Cómo es posible que no vea esa sujeción que la vio todo el estadio? Vamos a ver por qué no la vio, porque está muy mal ubicado, porque va caminando. Él debía desgastarse y estar ahí haciendo su diagonal, pero él no. Él es el gran árbitro. Eso, Se el gran Ledesma. Se queda caminando. Que no la Se marca. lo echaron de Europa. Esa sujeción, con el balón a distancia de juego, bueno. que le impide el avance, pues tenía que ser sancionada. Y Tú en el llano. y desde el VAR, Fernando Hernández le salvó el partido. Miren, no la iba a marcar No, y hasta no la que había fueron marcado. todos los jugadores de Toluca Ya no a firma. presionarlo, es cuando decide Ir al VAR. sancionarlo. Y tenemos una más que, mira, esta jugada es medio intrascendente tal vez, pero a media cancha le comete un par de faltas el Oso González que no son de tarjeta amarilla, persiguiendo al rival. pero se vuelven locos. Dicen, corta, a ver, esa media cancha es a más de 50 metros. El turco dice, una y otra y otra. A ver, turco, era la sexta falta que cometía apenas Chivas
Todos lo rodean, todos le van a reclamar y lo convencen de que vaya a amonestar al oso. Cierto. Lo que me parece increíble. Ni era de amonestación, ni había cometido tantas faltas como dice el turco. Y también este muchachito, el capitán número 14 del Toluca. Marcel, todo el partido encima de él y parecía que estaba arbitrando Perdón, el encuentro. No me gustó para nada. La entrada de Marcel, ¿la tienes? No la tenemos, es que nada más nos dieron chance de jugadas. Era peor, era la mejor. Pero era una entrada muy probablemente de tarjeta roja, muy similar a la de Lima. Lo quiero felicitar. El doble todavía, no es similar. Buen apunte, Mario. El doble. Por primera vez le dio todo un árbitro usted. No, pausa y venimos no le di con más. todo, nada más poquito. Poquito. Óscar, me que apuntes ese nombre, está en la lista del señor Bricio. La pausa, nuevo líder. Vamos a hablar de una verdad incómoda que se repite cada cierto tiempo en el fútbol mexicano. Realmente al futbolista mexicano se le demerita en Europa por el simple hecho de ser mexicano. El problema es mucho más profundo y estructural, porque cuando escuchamos a Eric Chiquito Sánchez decir que, si no fueran mexicanos, ya estarían jugando en Europa. Y cuando recordamos la frase de Antonio Mohamed sobre Marcel Ruiz, que si hubiera nacido en Argentina o Brasil, estaría en el Liverpool o en el Real Madrid. La discusión deja de ser anecdótica y se convierte en un diagnóstico del estado real de nuestro fútbol. Primero hay que entender algo fundamental: el mercado europeo no funciona solo con talento. Funciona con percepción, con historial, con volumen de exportación y, sobre todo, con validación internacional. Y ahí es donde México ha tenido un problema histórico. No es que no existan futbolistas con nivel, es que el mercado mexicano no ha construido la reputación suficiente como para que los clubes europeos inviertan de manera sistemática. Pongamos un ejemplo simple. Argentina gana el Mundial. De inmediato, cualquier joven argentino que destaque mínimamente es visto como parte de una escuela campeona del mundo. Brasil históricamente exporta talento en cantidades industriales. Uruguay, Colombia, incluso Ecuador en los últimos años han colocado jugadores en ligas top con regularidad. ¿Y México? México exporta casos aislados, no procesos constantes. Cuando Johan Vázquez se va a Europa, no representa una corriente, representa una excepción. Cuando Raúl Jiménez brilla en la Premier League, no arrastra una ola de mexicanos detrás. Es un caso individual, y el mercado europeo funciona mucho con tendencia. Si una liga produce constantemente futbolistas que rinden, esa liga se convierte en referencia. Si no lo hace, cada transferencia se evalúa con lupa. Ahora, ¿tiene razón Eric Sánchez al decir que el mexicano es demeritado? En parte sí. Existe una percepción instalada de que el jugador mexicano es caro, difícil de negociar y poco exportado. Los clubes mexicanos no necesitan vender. La Liga MX tiene estabilidad económica superior a muchas ligas sudamericanas. Entonces, cuando Europa busca talento emergente, suele ir a mercados donde los precios son más accesibles y la tradición exportadora está consolidada. Pero también hay una autocrítica necesaria. ¿Cuándo fue la última vez que México tuvo un mundial verdaderamente competitivo que impulsara masivamente el mercado? 2006 fue quizá el último gran escaparate. Después de ese mundial, varios jugadores dieron el salto, porque el mundial es el aparador máximo. Ahí no hay debate de liga local. Ahí compites contra los mejores del mundo. Si México hace un gran mundial en casa, en 2026, el mercado cambiará. Si Marcel Ruiz domina partidos contra selecciones europeas en ese escenario, su valor se dispara automáticamente, porque el contexto internacional valida lo que en liga local puede ser cuestionado. Ahora entremos al caso específico de Marcel Ruiz. ¿Tiene talento para jugar en Europa? Sí. ¿Tiene técnica, lectura de juego, personalidad? Sí. ¿Estaría hoy en el Liverpool o en el Real Madrid solo por ser argentino? Probablemente no. Pero sí es cierto que el jugador sudamericano tiene un acceso más directo a ese escaparate, porque la red de visores está más conectada con esos mercados. Y aquí entra otro punto importante, la visibilidad. El fútbol mexicano no se consume en Europa de manera masiva. No es un mercado que los aficionados europeos sigan semanalmente. Entonces, salvo que un Weiser específico lo analice, el jugador mexicano no está en el radar natural. Eric Sánchez habla desde la experiencia personal. Siente que podría competir en Europa. Tal vez tenga razón, pero también es cierto que el salto no es solo técnico, es cultural, físico, táctico. El ritmo de entrenamiento, la presión semanal, la exigencia mediática, todo cambia. Ahora bien, no podemos ignorar que hay talento. Johan Vázquez ha demostrado nivel en Italia. Raúl Jiménez tuvo una etapa sólida en Inglaterra. Edson Álvarez se consolidó en la Eredivisie y ahora compite en la Premier League. Entonces no es un tema de incapacidad genética ni futbolística. Es un tema de validación colectiva. Volvamos a la frase clave del programa, el parámetro es el mundial. Si México no trasciende en el mundial, el mercado no se transforma. Si México vuelve a quedarse en fase de grupos o en octavos sin impacto,
La narrativa de que no alcanza seguirá viva. Y aquí conectamos con la actualidad de Liga MX. Pumas invicto con Efraín Juárez. Toluca consolidado con proyecto estable. Chivas aportando 7 jugadores a selección. América y Tigres compitiendo con plantillas profundas. Hay talento interno, hay estructura en algunos clubes, pero falta el salto internacional. El caso de Pumas es interesante. Efraín Juárez llegó con declaraciones fuertes, con personalidad marcada, y al inicio, el foco estaba en sus palabras más que en el rendimiento. Hoy el equipo lleva 8 partidos invicto. Carrasquilla domina el mediocampo. Robert Morales ha encajado bien. La disciplina mejoró. Eso habla de trabajo estructural. Sin embargo, incluso en ese contexto positivo, aparece el tema de Keylor Navas y su posible salida. Un detalle que en Drexel puede convertirse en incendio si no se gestiona con rapidez. Y eso también afecta percepción internacional. La estabilidad institucional es clave. Volviendo al mercado europeo, hay otro elemento que pesa, el costo de oportunidad. Si un club europeo puede fichar a un argentino joven por 5 millones con tradición exportadora y adaptación histórica probada, ¿por qué pagaría 10 por un mexicano que proviene de una liga menos visible? La respuesta es simple, necesita prueba contundente, y esa prueba suele llegar en torneos internacionales. Por eso, el Mundial 2026 es más que un torneo. Es una oportunidad de redefinir percepción global. Si México logra competir al máximo nivel, el mercado cambiará. Si no, seguiremos en el mismo ciclo de debate. También hay que hablar de mentalidad. El futbolista sudamericano suele salir joven, adaptarse a contextos difíciles, competir por necesidad económica. El mexicano muchas veces tiene estabilidad temprana en Liga MX. No necesita salir urgentemente. Esa diferencia influye, pero no todo es negativo. Hoy hay más jóvenes mexicanos buscando el salto temprano. Hay más apertura a exportar, y eso puede modificar tendencia. El problema no es talento, el problema es narrativa internacional, y esa narrativa se cambia con resultados en escenarios grandes. Así que, cuando Eric Sánchez dice que se les demerita por ser mexicanos, está expresando una sensación real. Pero la solución no es solo reclamar, es demostrar. Demostrar en Champions League cuando se tenga oportunidad. Demostrar en Copa América. Demostrar en el Mundial. Porque el fútbol no se mueve solo por justicia, se mueve por percepción, mercado y evidencia. Y hoy, el fútbol mexicano está en ese punto crítico donde necesita validar su calidad fuera de sus fronteras. El talento existe, la estructura empieza a consolidarse en algunos clubes. La competencia interna por la selección es intensa, lo que falta es el golpe internacional que cambie la etiqueta. Y ese golpe solo puede llegar en el escenario más grande posible. El Mundial en casa no será solo un torneo deportivo, será un examen de reputación global. Y ahí, por fin, sabremos si el futbolista mexicano estaba realmente subestimado, o si simplemente necesitaba demostrarlo ante el mundo. Y si seguimos avanzando en esta reflexión, hay que entrar en un terreno todavía más incómodo. ¿Qué tanto el propio sistema del fútbol mexicano ha contribuido a que el jugador no salga? Porque es muy fácil decir Europa nos demerita, pero también hay que preguntarse cuántas veces los clubes mexicanos han bloqueado salidas esperando ofertas internas más altas. ¿Cuántas veces el salario en Liga MX termina siendo tan competitivo que el jugador prefiere quedarse? ¿Y cuántas veces el entorno mediático nacional sobrevalora actuaciones locales que no necesariamente se traducen al ritmo europeo? La Liga MX es económicamente fuerte. Eso es una bendición y una maldición. Es bendición porque permite estabilidad, buenos sueldos, infraestructura, estadios llenos. Pero es maldición porque reduce la urgencia de exportar. En Sudamérica, vender es necesidad estructural. En México, vender es opción estratégica. Y cuando vender no es prioridad, el mercado internacional pierde hábito de mirar hacia aquí. Ahora, comparemos modelos. Argentina tiene una red histórica de representantes conectados con Europa. Brasil es prácticamente una autopista permanente de talento. Uruguay produce menos en volumen, pero cada generación tiene exportación constante. Colombia se consolidó en los últimos 20 años como proveedor confiable. Incluso Ecuador, con una estructura mucho más pequeña, ha logrado colocar jóvenes en Premier League y Bundesliga. México, en cambio, ha tenido ciclos aislados. Generaciones que salen, pero no continuidad. Y aquí volvemos al punto central, validación internacional. Cuando México compite en Copa América y rinde, sube valor de mercado. Cuando México va al Mundial y supera expectativas, el escaparate se abre. Pero cuando el rendimiento internacional es discreto, el mercado se enfría. El Mundial 2022 fue un golpe fuerte en ese sentido. No solo por la eliminación en fase de grupos, sino por la imagen colectiva. Y eso afecta percepción global. Porque Europa no evalúa partido por partido de Liga MX. Evalúa grandes torneos. Por eso lo que viene en 2026 es determinante. Ahora bien, hay otra capa que debemos analizar, la autopercepción del jugador mexicano. Eric Sánchez habla desde la convicción.
Cree que podría competir en cualquier lugar, y esa mentalidad es necesaria. Pero competir en Europa no es solo cuestión de técnica. Es adaptación cultural, disciplina extrema, ritmo físico, exigencia semanal sin margen de error. Muchos jugadores sudamericanos llegan a Europa con mentalidad de supervivencia. Saben que si no rinden, regresan sin red de seguridad. El jugador mexicano muchas veces tiene puede volver a Liga MX con contrato sólido. Esa diferencia psicológica influye en el salto, pero no todo es mentalidad individual. También es estructura formativa. En el mismo programa se habló de la formación, de la calidad de formadores, de la edad de competencia real. Si el jugador mexicano no compite desde joven en torneos internacionales fuertes, el salto a Europa será más brusco. Y aquí aparece otra realidad, la sobreprotección. A veces, el futbolista mexicano se consolida como figura local demasiado pronto. Se convierte en estrella mediática antes de probarse internacionalmente. Eso puede generar comodidad. No es crítica destructiva, es análisis estructural. Ahora, volvamos al ejemplo concreto de Marcel Ruiz. Tiene visión, tiene pausa, tiene lectura. Pero el salto a Europa requeriría adaptación a un ritmo más agresivo. ¿Podría hacerlo? Sí. Pero necesitaría contexto adecuado, no necesariamente Real Madrid o Liverpool. Necesitaría un club que lo desarrolle progresivamente. Y ahí es donde Mohamed tiene razón parcial, el pasaporte influye. Pero no es determinante absoluto. Porque también hay que decir algo, Europa compra talento probado en torneos internacionales. Si México quiere cambiar percepción, necesita que sus jugadores brillen cuando el mundo mira. Y eso nos devuelve al punto inicial, el Mundial es el escaparate máximo. Si México hace un gran Mundial en casa, el impacto será inmediato. Si no, el discurso de que nos demeritan seguirá siendo conversación recurrente. Mientras tanto, en Liga MX, los proyectos siguen su curso. Pumas se reconstruye con inyección económica y disciplina táctica. Toluca consolida estabilidad directiva. Chivas aporta 7 jugadores a selección. América y Tigres mantienen profundidad competitiva. El talento está ahí. Lo que falta es romper el techo internacional. Y ese techo no se rompe con declaraciones. Se rompe con rendimiento colectivo en torneos grandes. Por eso el debate no es solo si Eric Sánchez tiene razón o no. El debate es que necesita el fútbol mexicano para que esa frase deje de ser queja y se convierta en evidencia. La respuesta es simple y compleja a la vez. Resultados. Resultados en el Mundial. Resultados en competiciones internacionales de clubes. Exportación constante de jóvenes que se consoliden afuera. Solo así el mercado cambiará su mirada. Hasta entonces, la discusión seguirá viva. Y el reto seguirá siendo el mismo, demostrar que el talento mexicano no necesita justificación. Necesita escenario. Y el escenario más grande está a la vuelta de la esquina. Y cuando hablamos de escenario, no estamos exagerando. El Mundial en casa no será simplemente un torneo más en el calendario. Será un examen histórico para toda la estructura del fútbol mexicano. No solo para los jugadores que estarán en la cancha, sino para los directivos, para los formadores, para los clubes que han decidido invertir o no en fuerzas básicas, para los representantes que negocian salidas al extranjero y para la propia narrativa internacional que se ha construido alrededor del jugador mexicano. Porque pensemos esto con frialdad. Si México llega a 2026 y vuelve a quedarse en una actuación discreta, el discurso de que nos subestiman perderá fuerza. En cambio, si México compite de tú a tú con potencias europeas, si supera una fase complicada, si alcanza cuartos de final o más, automáticamente el mercado se transforma. No porque cambie la genética del futbolista, sino porque cambia la percepción global. La percepción es moneda de cambio en el fútbol moderno. Y ahí es donde la frase de Eric Sánchez debe entenderse como síntoma, no como conclusión. Es el síntoma de una generación que siente que tiene calidad suficiente, pero que no logra dar el salto estructural. Y ese salto no depende solo del jugador. Depende de un ecosistema completo, por ejemplo, la visoría internacional. ¿Cuántos clubes europeos tienen permanente en Liga MX? ¿Cuántos torneos juveniles mexicanos tienen seguimiento constante de scouts internacionales? ¿Cuántos acuerdos estratégicos existen para facilitar préstamos o adaptaciones progresivas? En Sudamérica eso es cotidiano. En México aún es intermitente. Otro factor clave es el calendario. La Liga MX tiene un formato distinto, con torneos cortos y liguilla. Eso genera intensidad local, pero no siempre favorece desarrollo táctico profundo. En Europa, el torneo largo exige regularidad constante. El ritmo de competencia es diferente. La adaptación requiere tiempo, y no olvidemos la exposición mediática internacional. Un jugador argentino joven puede ser seguido desde las inferiores por la simple tradición exportadora del país. Un mexicano necesita algo más para entrar en ese radar. Necesita torneos internacionales o rendimiento extraordinario sostenido.
Ahora bien, tampoco podemos caer en victimismo estructural. Hay ejemplos recientes que demuestran que sí se puede. Edson Álvarez no necesitó que México fuera campeón del mundo para consolidarse. Johan Vázquez encontró espacio en Italia. Irving Lozano llegó al Napoli y ganó Serie A. Entonces la puerta no está cerrada. Lo que falta es volumen, que no sea 1 cada 5 años. Que sean 5 cada generación, y para que eso ocurra, el proceso debe empezar antes. Desde fuerzas básicas, desde formación integral, desde mentalidad exportadora. Aquí es donde el análisis se conecta con lo que ocurre en Liga MX actualmente. Pumas apostando por estructura y disciplina. Toluca consolidando proyecto estable. Chivas formando talento nacional exclusivamente. América manteniendo competitividad alta. Tigres combinando experiencia con renovación. Estos clubes pueden convertirse en plataformas de exportación si deciden priorizarlo. Pero hay una decisión estratégica que debe tomarse. ¿La Liga MX quiere ser destino final o trampolín? Si el objetivo es retener talento y competir localmente, el mercado seguirá siendo interno. Si el objetivo es posicionar al jugador mexicano globalmente, se necesitará flexibilidad en negociaciones y visión a largo plazo. Y eso nos lleva de nuevo al Mundial 2026. ¿Será el catalizador? Si México compite fuerte, los clubes europeos mirarán con otros ojos. Si no, el discurso seguirá girando en torno a talento desaprovechado. Hay algo más que no debemos ignorar, la mentalidad colectiva. Durante años, el fútbol mexicano vivió cómodo en el discurso de jugamos bien, pero nos faltó suerte. Ese discurso ya no alcanza. El fútbol moderno exige contundencia, resultados medibles, impacto real, y las nuevas generaciones lo saben. Por eso Eric Sánchez habla desde inconformidad. No quiere ser solo figura local, quiere validación internacional, esa ambición es positiva. Pero la validación no llega por declaración, llega por rendimiento en el escenario global, entonces el desafío es doble, individual y colectivo individual. Porque cada jugador debe elevar su estándar profesional si aspira a competir afuera en colectivo. Porque la selección debe rendir cuando el mundo esté mirando. Si ambas cosas se alinean, el mercado cambiará. Si no, seguiremos debatiendo cada 4 años si el mexicano es subestimado o simplemente no ha demostrado suficiente. La oportunidad está ahí, el talento existe, los proyectos empiezan a estabilizarse. Lo que falta es el golpe definitivo en el escenario más grande. Y ese golpe no se dará con palabras, se dará con resultados. Por eso el 2026 no es solo un mundial, es una oportunidad de redefinir la narrativa completa del futbolista mexicano ante el mundo. Y esa narrativa, finalmente, depende de lo que ocurra cuando el balón ruede frente a las potencias. Ahí no habrá excusas, solo evidencia. Y cuando hablamos de evidencia, hablamos de algo que en el fútbol pesa más que cualquier discurso. Rendimiento bajo presión máxima. Porque puedes dominar la Liga MX, puedes ser figura en tu club, puedes tener estadísticas destacadas, pero si cuando enfrentas a una selección europea en fase eliminatoria te diluyes, la percepción internacional no cambia. Y ahí está el verdadero punto de quiebre para el futbolista mexicano. Durante años, México compitió con dignidad en mundiales. Pasaba fase de grupos, llegaba a octavos y ahí se detenía. Esa regularidad construyó una reputación de selección incómoda, pero no de potencia. Y en el mercado europeo, la diferencia entre incómodo y determinante es enorme. El jugador argentino es visto como campeón del mundo, el brasileño como exportador histórico de talento diferencial, el francés como producto de una escuela táctica consolidada. El mexicano todavía carga con la etiqueta de competitivo, pero no decisivo. Cambiar esa etiqueta requiere algo más que buenos torneos locals. Requiere actuaciones que rompan narrativa. Imaginemos un escenario, México llega a 2026 y derrota a una potencia europea en fase de eliminación directa con autoridad. Imaginemos que un mediocampista mexicano domina el ritmo del partido, que un delantero define en momentos clave, que un defensa neutraliza a una estrella internacional. Ese partido no solo se celebraría en el país, sería visto por directores deportivos en toda Europa. Ese es el impacto real, porque el Mundial no es solo torneo deportivo,